Profesor, buenas tardes. Soy la alumna Angélica Ñanca Curilla. Voy a hablar sobre el tema de estadísticas en representación a nuestra institución superior pedagógica José Carlos Mariátegui. El tema que vamos a tratar es estadísticas, ¿no? La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. Es una ciencia que estudia las características de un conjunto de casos para hallar en ellos regularidades en el comportamiento que sirven para describir el conjunto y para efectuar predicciones. A menudo se llaman estadísticas a la lista de estos datos. Ramas de las estadísticas. Las ramas de la estadística se pueden subdividir en dos grandes ramas: descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección y organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Estadística inferencial se trata de un paso más allá de la mera descripción. Se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones. Punto. Seguimos. Población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, hacer inferencias. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones, ¿no? La población estadística formada por todos los individuos, una muestra estadística solo por una parte de ellos. El tamaño poblacional es el número de individuos que constituyen la población según el número de sujetos. El tamaño puede ser infinito o infinito. El conjunto de habitantes de una ciudad, los bibliográficos producidos en una fábrica en un día. Población infinita es el conjunto de los números positivos. Cuando la población es muy grande, normalmente es posible estudiar a todos los individuos. Muestra. Una muestra estadística es un subconjunto de elementos de la población estadística que tenemos acceso y sobre que realmente hacemos las observaciones. El mejor resultado para un proceso estadístico sería estudiar a toda la población, pero en esto generalmente resulta imposible, ya sea porque supone un coste económico o alto o porque requiere demasiado tiempo. Individuo. Cada uno de los elementos de la población muestra cualquier subconjunto de la población. Este subconjunto es muy importante que sea representativo de la población. Carácter cada una de las propiedades que poseen los individuos de la población y que pueden ser objeto de estudio. Variables y tipos de variables. Variables y tipos de variables. Variable cuantitativa. Son variables que se expresan numéricamente. Variable continua. Toman un valor infinito de valores entre un intervalo de datos, el tiempo que tarda un corredor en completar los 100 metros lisos. Variable discreta. Toma un valor infinito de valores que tiene entre un intervalo de datos, número helados vendidos. Variable cualitativa. Son variables que se expresan por norma general en palabras. Variable ordinal expresa diferentes niveles y orden. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, etc. Variable nominal expresa un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de ojos pueden ser azul, negros, castaño, verde, etc. Distribución de frecuencias. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de expresiones
de experimentos aleatorios. Esta se representa mediante las letras F, I. La letra F se refiere a la palabra frecuencia y la letra I se refiere a la relación I-ésima del experimento aleatorio. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas FI. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de población. Las tablas frecuencia relativa acumulada y las tablas estadísticas. Los datos obtenidos por la observación hay que ordenarlos y recogerlos en una tabla que se denomina tabla estadística. La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se da un resultado concreto y la frecuencia relativa en el porcentaje que representa la frecuencia absoluta respecto de lo total. Y las gráficas estadísticas. Las gráficas estadísticas nos permiten familiarizarnos con los datos que se han recopilado y resumido. Se considera como una técnica inicial de análisis exploratorio de datos que produce una representación visual. Las gráficas resaltantes revelan un patrón de comportamiento de la variable en estudio. Se ofrecen muchos tipos de gráficos para describir el conjunto de datos dependiendo del tipo de datos y lo que se requiera o se quiera representar. Se hará el uso del método gráfico más adecuado. Gracias.